Vi que hoy hay mucho público y me da gusto. Bienvenidos chicos de la FES, a los médicos internos y a los R1 que ya nos conocemos. Un gusto siempre poder compartir estos espacios con ustedes. También de antemano gracias a la doctora Lagunas, a la doctora Vicky y a la doctora Avi por su presencia. Vamos a platicar de un tema que pues creo que ya es de los que es entrando en materia. Ya estuvieron viendo algo de los antimicrobianos y demás. Y pues poco a poco se van a ir desarrollando estos temas de infecciones en concreto. Este es un tema que la verdad es que me gusta mucho. No tuve gran cantidad de casos en el R1, pero con los dos, tres que tuve se me quedaron grabados y creo que hay conceptos clave muy importantes que hay que grabarse. Ojalá que ya hayan tenido la oportunidad de tener alguno y si no, pues ojalá que igual puedan tenerlo y le den el abordaje correcto. Vamos a abordar estos puntos a lo largo del desarrollo de la clase. Y pues como sé que a la doctora Avi le gustan las ponencias muy interactivas, pues también les puse un caso clínico y les voy a ir haciendo preguntas a lo largo de la misma, por lo que pues quédense por ahí al pendiente del micrófono y demás para que puedan interactuar. Vamos a ver. Iván, ¿estás por ahí que pudieras leer el caso? Sí, aquí estoy. Va, Iván, porfa. Caso clínico, mujer de 65 años, acude a valoración por malestar general, alza térmica y dificultad para la marcha por dolor y edema de rodilla izquierda. Ella es diabética desde hace 5 años y tiene artritis reumatoide desde los 51 años. Usa insulina, NPH, metotrexate y prednisona. Hace 3 meses sufrió una fractura de rótula izquierda y recibió manejo conservador. En la imagen de la derecha, como pueden ver, pues hay un par de extremidades inferiores en donde impresiona pues una rótula visiblemente más grande que su contraparte. Con estas imágenes y con estos datos que tienes, ¿tú qué diagnósticos diferenciales considerarías, Iván? Brevemente. Bueno, pues uno sería artritis, pues pudiendo ser séptica. Otro, pues no podría descartar que pudiera tener una, pues, no sé, alguna hemartrosis. Sería un diagnóstico diferencial. Bueno, no tiene antecedente, pero pues trauma, ¿qué más? Probablemente todavía no lo hayan visto porque no hemos llevado el módulo de reuma, pero siempre que evalúen alguna artropatía, es muy útil dividirlas en monoarticulares y poliarticulares. Y así puedes orientar mucho más tu diagnóstico, Iván. Nada más dime, o si alguien le quiere ayudar, otra causa de artritis monoarticular y que igual causa dolor y puede dar edema. Es muy Los común. microquistrales. Exactamente. ¿Quién lo comentó? Ana Livia. Ah, muy bien, Ana. Entonces, efectivamente, y de hecho es el principal diagnóstico diferencial en cuanto tenemos un caso con sospecha de artritis séptica. Traumática, como bien dijiste, artrosis, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es la artritis séptica? Pues es la inflamación del espacio articular como derivado de un agente infeccioso, que usualmente tiende a ser bacteriano, pero desde luego puede ser viral, micótico, o bueno, perdón, al final repetir la palabra, viral o micótico. Estos tres agentes pueden condicionar la artritis séptica, pero vamos a ver más adelante en las tasas de frecuencia que el origen bacteriano es el más importante. Como les pongo aquí, es una emergencia reumatológica, puesto que conlleva tasas importantes de discapacidad y también de mortalidad. Epidemiológicamente hablando, pues no es una condición tan común en cuanto a las causas de procesos infecciosos en pacientes ambulatorios y hospitalizados. Sin embargo, pues sí entraña una cifra representativa de hasta 2 a 7 por cada 100,000 personas. La distribución en cuanto a los sexos es igual, tanto en hombres como entre mujeres, y este tipo de enfermedades tienen una distribución bifásica. Con esto me refiero a que predominantemente se presenta en los extremos de la vida. Les pido que se sitúen en la gráfica de la derecha, en donde pueden ver que hay una mayor tasa de incidencia en personas menores de 5 años, en niños menores de 5 años y a partir de los 65 años de edad. Y esto pues tiene implicaciones fisiopatológicas que vamos a ver más adelante. No quiere decir que no se pueda presentar en adultos y en jóvenes, pero en este caso particular tendrían que identificar factores de riesgo que más adelante vamos a platicar.
47%, 80% de los pacientes que desarrollan artritis séptica tienen una enfermedad de importancia. Con esto me refiero ya sea a una enfermedad articular o a una enfermedad sistémica, como bien pudiera ser el ejemplo de nuestro caso, diabetes, artritis reumatoide, lupus, entre otros. 20% no lo tienen y en estos casos pues es un poco más difícil sospecharlo precisamente por lo mismo. De importancia que la mitad de los pacientes que desarrollan artritis séptica tienen una enfermedad articular, por lo que vale la pena que si tuvieran un caso, interroguen de manera dirigida antecedentes de osteoartrosis, artritis reumatoide, lupus, artritis gotosa, entre otras, pues para poder orientar su diagnóstico y su terapéutica. 20% de los casos de artritis séptica son por instrumentación. En este sentido me refiero a artroscopías, a artrocentesis, artrotomías, entre otro tipo de cirugías que en un momento dado pueden llegar a condicionar el desarrollo de infecciones en esta cavidad pues, virtual que es la sinovia y sus componentes. Sabemos que la mitad de los casos de artritis séptica se desarrollan en rodillas, de hecho es la mayormente afectada. También en cadera, en tobillos, en codos, en hombros, etcétera. Cada una con sus factores de riesgo particulares y que vamos a ver enseguida. Súper importante, como ya les había dicho, la mortalidad puede ser de hasta un 10 a 20% dependiendo de las series, pero sí es importante que se diagnostique y que se aborde porque pues sí es una mortalidad elevada. Aquí tenemos, como les había con estas de la infección, sitúense ustedes en las 3, 4 flechas que les puse ahí, vean ustedes cómo en esta serie ya bastante viejita, pero muy representativa del 97 que se publicó en esta revista de importancia, los adultos inmunocomprometidos representan una fracción importante de los casos, los adultos con desórdenes articulares, como bien pudiera ser la osteoartritis o la artritis reumatoide también, y todavía más importante, adultos con trastornos articulares e inmunocompromiso, pues también representan una cantidad importante de los casos, como podemos ver enseguida. Esos son los escenarios clínicos que más pudiéramos llegar a presentar en cuanto al desarrollo de esta enfermedad. Y aquí tenemos la presentación por frecuencia en las distintas articulaciones. Repito, la mayormente afectada casi siempre es la rodilla y eso pues obedece a las fuerzas mecánicas que tiene esta articulación en particular y la cadera. Obviamente cualquier articulación se puede llegar a afectar dependiendo de los condicionantes y como dije, de las condiciones clínicas en particular, pero las mayormente afectadas son la rodilla en adultos y la cadera en niños. Y ahorita vamos a platicar por qué. Estos son algunos de los factores de riesgo que se identifican. Como ya les dije, 50% de los pacientes van a tener enfermedad articular. Otro porcentaje importante van a tener inmunosupresión. En ese sentido, no necesariamente inmunosupresión propiamente dicha, sino alguna condición que pudiera llegar a debilitar las defensas T y las defensas macrofágicas, como pudiera ser el caso de pacientes con artritis reumatoide. También en pacientes con VIH hay cierta fuerza de asociación. Usuarios de drogas intravenosas, sobre todo, están predispuestos a desarrollo de artritis séptica por bacilos gram negativos. En el caso de enfermedades de la piel, como bien nos va a hablar Bren mañana, pues tienen un factor de riesgo en cuanto a la transmisión de infecciones por contacto directo o por inóculo directo y desde luego el trauma, como pudiera ser el caso de nuestra paciente. Aquí tenemos en esta misma serie de la misma revista, un poquito más antigua del 95, pero que evaluaron los potenciales factores de riesgo en pacientes con artritis séptica y el porcentaje en que se presentan. Vean ustedes cómo dentro de los más importantes, nuevamente tenemos la artritis reumatoide, la osteoartritis con 16 y 15% de los casos. Otras enfermedades articulares, el uso de corticosteroides orales también, como ya hablamos, condicionantes que pudieran dar inmunosupresión, cirugía articular o local previa y desde luego trauma reciente, como pudiera ser una fractura o un trauma abierto que pudiera inocular de manera directa a estos organismos en la articulación. También miren, úlceras en piel, entre otras. Otro factor de riesgo que no menciono aquí, pero que también se encuentra, es el hecho de ser usuario de hemodiálisis. Se habla de que pacientes que se encuentran en hemodiálisis
presentan hasta 500 por cada 100,000 pacientes episodios de artritis séptica. Y miren ustedes, este es el resultado del análisis multivariado precisamente de este estudio, en donde se demuestra que estos son los factores de riesgo que tienen más peso en cuanto a la génesis de la artritis séptica. Ser adulto mayor de 80 años condiciona un riesgo relativo 3.5 veces mayor que los que no lo son. El hecho de ser diabético de 3.3, la artritis reumatoide de 4 y todavía más importante, el ser portador de prótesis, ya sea de rodilla o de cadera. Estás expuesto 15 veces más al riesgo de presentar este tipo de infecciones. Infecciones de la piel 27.2 veces, y la combinación de los mismos, que seas usuario o que tengas una prótesis y aparte tengas una infección de la piel en el sitio directamente contiguo, pues te confiere un riesgo hasta 72 veces mayor de desarrollar artritis séptica, por lo que en este caso es importante que lo detecten. De hecho, pues no es parte de nuestro campo de estudio, pero no sé si se acordarán, en el caso de las fracturas expuestas, pues tienen un manejo y un tratamiento agresivo precisamente con el objetivo de evitar este tipo de infecciones y otras relacionadas a la misma. ¿Cómo se clasifica la artritis séptica? Bueno, pues la artritis séptica brevemente se clasifica como nativa y protésica. Como nativa se entiende de las articulaciones naturales que normalmente tenemos, y a las protésicas, pues obviamente cuando hay un tejido protésico que está sustituyendo la función de la articulación previamente dañada. A ver, esto es importante. ¿Quién más está de los R1? A ver, Fanny. Sí. ¿Cuál es si tú tienes un caso de artritis séptica como el que te acabo de mencionar en nuestro paciente, cuál es el principal bicho o el principal germen en el que sospecharías que la está condicionando? Staphylococcus aureus. Muy bien. ¿Algún otro? También puede ser un estreptococo. Excelente. ¿Y algún gran negativo, Ivonne? Bueno, ya. Iba a decir pseudomonas en gram negativo, ¿no? Sospechas, pero eso pues involucra otros factores de riesgo. Sí, aunque sí pueden llegar a presentarse. Principalmente enterobacterias, ¿no? E. coli. Excelente. En esta diapositiva les presento la frecuencia con que se pueden llegar a presentar los distintos gérmenes. Como bien dijo Fanny, más de la mitad de los casos tienen origen en estafilococos, principalmente pues las cepas de Staphylococcus aureus meticilinos sensibles y pues con un porcentaje también importante las meticilino resistentes, dependiendo de pues la serie y las tasas de resistencia locales que se puedan presentar. Generalmente en América son más altas, en Europa parece que se mantienen estacionarias en cuanto a este tipo de enfermedades. El Staphylococcus coagulasa negativo con un 3%, también los estreptococos con un 16%, y aquí les pongo los bacilos gram negativos que pudieran estar presentados. Muy bien, Fanny. 6% Pseudomonas aeruginosa, E. coli 3%, entre otras. Ojo, estos son los principales involucrados en la artritis séptica no gonocócica. Acuérdense que ese es un tema muy diferente, es muy aparte. Yo creo que lo vamos a abordar con calma y de manera extensa en las infecciones de transmisión sexual, pero desde luego que el gonococo también puede llegar a causar episodios de artritis séptica. Y ahorita lo vamos a ver, pero pues en el caso de artritis séptica por prótesis o infecciones de prótesis articulares, tienen microbiologías similares y se agregan algunos otros chismosos. Consideraciones importantes, desde luego, en cuanto al Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Por qué? Porque es una entidad que entraña mayor gravedad, desde luego trae mayor morbimortalidad y porque se presenta en ancianos y en personas que tienen comórbidos, que desde ya van a tener mayor riesgo de mortalidad derivado de sus basales y pues obviamente de las implicaciones que tenga este tipo de infecciones. Como bien les dije, aparentemente en cohortes y en series europeas y asiáticas, la incidencia del Staphylococcus aureus resistente a meticilina pareciera que es estacionaria. Sin embargo, en América, en algunos estados americanos, como pudiera ser Carolina, Chicago, puede ser desde el 20 al 25%, y hay incluso reportes en poblaciones, en hospitales en Brasil, que pudiera representar casi hasta la mitad de los casos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Como bien les pongo aquí, miren, este es un reporte de una serie europea en donde se evalúa la incidencia del Staphylococcus aureus a lo largo de 3 distintos periodos de edad.
de 1979 al 88 de 10%, de los 80 a los 90 del 8% y finalmente de los 90 a 2008 del 9%, en donde aparentemente y según ellos comentan su incidencia es estacionaria. Sin embargo, como les digo, llama la atención que en América es diferente. No hay datos crudos en cuanto a la incidencia de este germen en México, al menos en la artritis séptica, por lo que pues considero que pues nos tendríamos que apegar a los reportes, al menos de los países contiguos. Ojalá más adelante nos pueda dar su punto de vista la doctora Avi, pero parece que en este lado del mundo, pues sí es una causa importante de infección en cuanto a la artritis séptica. Y miren, una manera de identificarlo o cómo sospecharlo, pues cuáles son las características de los pacientes con artritis séptica que muy probablemente pudieran ser secundarios al Staphylococcus aureus meticilino resistente, pues generalmente se presenta en pacientes que son más añosos, ya lo habíamos comentado, más de 80 años, pues de hecho es un factor de riesgo importante, que haya tenido hospitalización en los previos 6 meses y desde luego el número de condiciones comórbidas de base en el sujeto, siendo que en pacientes con artritis séptica derivado del MRSA pueden tener hasta 5 o más comórbidos. En aquellos que no lo tienen, tienden a tener menos. En cuanto al hecho de tener enfermedades reumáticas preexistentes y demás, parece que no hay diferencias claras. En la presentación clínica, pues pareciera ser que tampoco hay diferencias en ese sentido, a diferencia de enfermedades como la neumonía, en donde muy probablemente pacientes que están severamente enfermos y con choque séptico de primera instancia, si pudiera sospechar de primera instancia en este germen propiamente dicho. Enseguida les demuestro un diagrama de Venn donde se evalúan donde se identifican los principales organismos involucrados en las infecciones articulares. En la parte de la izquierda, los que mayormente causan artritis séptica de articulaciones nativas, y en la parte de la derecha, los que pueden llegar a causar artritis séptica de una articulación protésica, y desde luego en medio, los que pueden llegar a coexistir. Vean pues cómo la microbiología es muy similar entre ambos, obviamente comparten un nicho similar, considerando que los cocos gram positivos son los principalmente involucrados. Sin embargo, hay que considerar cuando tuviéramos un caso de artritis séptica en paciente con prótesis articular, algún otro grupo de microorganismos importantes, como pudiera ser el Propionibacterium aureus, el Haemophilus parainfluenzae, y desde luego algunos otros organismos fastidiosos o de crecimiento difícil que les pueden llegar a encontrar en la literatura, como pudiera ser el Coxiella burnetii, y bueno, algunos hongos de importancia. Bueno. En cuanto a la patogenia, partimos desde 2 puntos claros. Una, en los niños es mucho más común porque los cartílagos todavía no están maduros. Eso seguramente ustedes lo saben mejor que yo, que lo tienen más fresco. Las epífisis todavía no se cierran y las epífisis y las metáfisis están en contacto directo, por lo que si tuviéramos exposición directa, podría haber una siembra hematógena a través de los vasos transepificiarios con mayor facilidad que con un adulto. Eso en niños menores de 5 años. Y en adultos, pues sabemos que la synovia es un tejido que carece de membrana basal, y por lo tanto, y también tiene una flujo vascular pobre. Entonces, realmente es un tejido, pues, de cierto modo condicionado y que tiende a la hipoxia en este tipo de situaciones. De tal manera que tenemos 2 maneras de adquisición de los microorganismos en cuanto a la artritis séptica. A través de un origen hematógeno, en este sentido se entiende como la presencia de un microorganismo determinado en sangre, en pulmones, en tracto gastrointestinal, incluso en orina, que en un momento dado pudieran sufrir siembras hematógenas y llegar a colonizar el espacio articular y desde luego afectarlo. Y el otro es el mecanismo directo. Esto pues es muy común en el caso de pacientes que tienen osteomielitis, en el caso de pacientes que tienen fractura, como nuestro paciente, o en el caso de pacientes que tienen infecciones de piel y tejidos blandos, en que por un mecanismo de contigüidad directa pueden llegar a invadir la synovia o el espacio articular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en la artritis séptica? Pues, en primer lugar, la invasión bacteriana a través de los mecanismos que ya les mencioné, la inflamación o la respuesta que el huésped pudiera llegar a tener en un momento dado. Aquí hay de 2. El daño articular viene derivado de la invasión bacteriana propiamente dicha
y de las citocinas proinflamatorias y de los agentes líticos que puede llegar a segregar las células de la defensa que normalmente tenemos, que finalmente pueden llegar a condicionar isquemia tisular. Lo vamos a ver más adelante en un esquema, no se preocupen. Entonces, factores que pueden condicionar la artritis séptica, ya dijimos, de dos tipos, del huésped. En este sentido, se ha demostrado en estudios experimentales en modelos murinos que cuando los macrófagos son disfuncionales en cuanto a la segregación de interleucinas, como pudiera ser la linfotoxina A, el factor de necrosis tumoral alfa, la IL-10 y la IL-12, si estos están disfuncionales o presentes en menor cantidad, favorecen el daño articular. Por otro lado, en cuanto a la inmunidad mediada por células T, una mayor segregación de interleucina 4 favorece el efecto lítico a nivel del cartílago articular. Y finalmente, pues súper importante que consideren aquí los factores bacterianos. Me regreso, los factores bacterianos pues son las toxinas y las enzimas y las adhesinas. Esto, el ejemplo muy particular y en el que se ha hecho los modelos de explicación de la patogenia de la artritis séptica es en cuanto a la artritis séptica por Staphylococcus aureus. Pues este germen en particular tiene adhesinas que favorecen precisamente la invasión y la adhesión al espacio articular y a través de la liberación de ciertas toxinas, como pudiera ser la proteína A y la citotoxina de Panton-Valentine, condicionan mayor daño articular. Finalmente, toda esta inflamación derivada de la invasión del Staphylococcus aureus y la activación de los neutrófilos y de los macrófagos va a condicionar en un momento dado el acúmulo de pus. Este acúmulo de pus va a obstruir los sitios de salida de la vasculatura del cartílago, lo que va a aumentar la presión intraarticular. En un momento dado esto va a dar isquemia tisular. De tal manera que pues el pus tapa pues las arterias, en palabras sencillas, aumenta la presión intraarticular y derivado del mecanismo de hipoxia pues el cartílago se muere. Por eso es súper importante que se identifique y que se dé tratamiento a tiempo, que enseguida vamos a ver, ¿de acuerdo? Para alguno de los MIPS, para que también participen, ¿cómo esperarían encontrar un paciente con artritis séptica? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que generalmente encuentran? No sé si quiera preguntar a la doctora Lagunas directamente o alguno se anima. A ver, chicos, ¿quién se anima? Pues esperaríamos encontrarlo con fiebre, con la articulación dañada, con eritema, con dolor. Ok. Y a ver, alguno de los R1 que nos extienda un poquito más, ¿qué tan frecuente es encontrar estas manifestaciones que nos acaba de comentar nuestro compañero? Pues las manifestaciones clínicas pues no son tan frecuentes, incluso de manera retrospectiva pacientes que se ha llegado a tener el diagnóstico final de una artritis séptica, hasta en la mitad de los casos solamente se está el antecedente de haber tenido fiebre. En el caso del dolor y de la inflamación de la articulación pueden ser tan bajos como en el 25% de los pacientes. Ok, por ahí comenta Adri. Gracias, Raúl. Complementario a tu comentario, la fiebre está en menos del 50% de los casos. Y dice Eduardo que Dani creo es el único que le ha llegado una artritis. Ah, bueno. Sí, Raúl, como dices, está bien, chicos. Realmente pues son los datos pivote. Es más de lógica que de ingenio, ¿no? Pero sí hay que saber en qué porcentaje pueden estar presentes para que no se les llegue a pasar un episodio. Precisamente, miren, las manifestaciones clínicas específicas son estas que les pongo aquí enseguida. Generalmente los pacientes acuden a buscar ayuda tras 7 días de sintomatología inespecífica, lo que puede ser hasta cierto punto un factor pronóstico adverso. Entonces, tras 7 días de presentar dolor, calor, edema, rubor, que ya saben ustedes que son los signos clásicos de la inflamación, y fiebre, que pudiera ser de bajo grado, incluso hay quien no manifiesta fiebre franca, sino febrícula, obviamente vamos a orientar la sospecha diagnóstica. Como bien dicen en el recuadro de la izquierda, 85% de los casos son monoarticulares. De hecho, si tuvieran un caso poliarticular, yo creo que su espectro de abordaje y de diagnóstico seguramente pensaría en otras cosas antes que en artritis séptica bacteriana. Claro, puede ser una gonocócica o de algún otro tipo, pero seguramente ustedes
para estar tranquilos, querrían descartar alguna otra condición inflamatoria, inmunológica, entre otras cosas. Aquí está la frecuencia de los síntomas. Como bien comentó Raúl y Adri, el dolor puede estar presente hasta en 85% de los casos, la inflamación o el edema en 77% de los casos. No siempre es tan obvia, como la imagen que les puse. Yo recuerdo un caso que tuve con la doctora Vicky, que la verdad es que no estaba nada edematizada, sin embargo, pues sí le dolía y sí estaba eritematosa, que como ven en la parte de abajo, se presenta hasta en 58% de los casos. Menos del 50% de los casos, como bien puntualizó Adriana, tienen fiebre y pues escalofríos solo en el 16% de los mismos. Aquí les pongo algunos ejemplos, pues como pueden ver, la aparición o la presencia de los síntomas pues también es sitio dependiente. Difícilmente van a ver una cadera inflamada, difícilmente van a ver un esternón inflamado, rojo y demás. En este caso, vean ustedes esta articulación del hombro, pues aparentemente nada más se ve rojita, ¿no? Pero pues quién quita que este paciente no se fue a solear y demás. Obviamente va a depender de la exploración y de otras cosas. Sitios inusuales, más dependientes de traumas. Se alcanza a ver que ese paciente tuvo un trauma o alguna infección de piel y tejidos blandos, ¿no? Algo que en un momento dado le pudo haber condicionado la infección de este espacio articular en concreto, pero sí se alcanza a ver un poquito edematizada y eritematosa. Y bueno, aquí la clásica y que nunca falla, la rodilla, roja, caliente, se ve un poquito edematizada, se ve que duele. Igual me llama la atención aquí esta especie como de dermatosis localizada, me pareciera una úlcera en resolución, que también quizá pudo haber estado involucrada en la génesis de este tipo de infecciones. ¿De acuerdo? Y súper importante, más allá de las manifestaciones clínicas, pues que también puede existir afectación renal y hepática. Obviamente hay que tratar de identificar si está relacionado o no, pero pues obviamente puede estar en el continuum de la sepsis o de la infección sistémica que pudiera llegar a presentar, y desde luego si las tuvieran condiciona un peor pronóstico y puede incluso ayudarnos a elegir la pauta antimicrobiana para nuestros pacientes. Nuevamente, en este estudio del 2001 de la revista Rheumatology, también bastante antiguo, pero que identificó más o menos los valores promedio de los pacientes con artritis séptica y otros que no la tienen, de proteína C reactiva, velocidad de sedimentación glomerular y leucocitos totales. Vean ustedes cómo los pacientes con artritis séptica, pues generalmente sí llegan a tener mayor leucocitosis que los que no lo tienen, pero tampoco es una elevación que ustedes digan qué bárbaro, cuánto se elevaron los leucocitos, este paciente está de veras muy séptico. Entonces puede llegar ahí incluso a haber cierto grado de confusión en cuanto a los valores, porque muchas veces la infección puede estar de cierto modo localizada y no manifestarse sistémicamente. Igual en cuanto a la velocidad de sedimentación globular de 80, a la proteína C reactiva de 185, y aparentemente miren ustedes en la gráfica de la derecha, interesante que en pacientes con artritis séptica y que no tienen artritis reumatoide, los valores al menos de leucocitos tienden a ser un poquito más altos. Bueno, continuando con el caso, a ver, ya pasó Ivonne. A ver, ni modo, Carla, seguías tú. ¿Me ayudas? Sí. Bioquímicamente con hemoglobina de 12.9, leucos de 13.500, plaquetas de 242.000, creatinina de 1.4, PSG de 50. En el análisis de líquido sinovial con 57.500 centímetros. Células. Células por milímetro cúbico, perdón. Polimorfonucleares del 76%, glucosa de 37, se identifica con cristales en forma de aguja con birefringencia negativa. Ahí está el artrocentesis que tú hiciste. ¿Ya hiciste artrocentesis alguna vez? No. ¿Saben cómo hacerla? No. No se preocupen, yo cuando tuve mi primer caso no sabía. Les recomiendo que busquen un video del New England, pongan la artrocentesis New England, dura 5 minutos y con eso lo hacen. Yo lo vi 1 minuto antes de hacer mi primera artrocentesis de la vida. Es un procedimiento sencillo, obviamente hay que cuidar las precauciones estándar, asepsia, antisepsia y demás, y pues obviamente identificar el sitio de punción. Si quieren luego se los mando al Classroom para que lo chequen, está sencillo la verdad. Pero bueno, este es la artrocentesis que realizaste. De primera instancia, ¿cómo ves ese líquido? Pues turbio. Se ve turbio, ¿no? Se ve feo, o espeso, se ve opaco incluso y demás.
hay médicos que incluso con estas observaciones macroscópicas llegan a tomar decisiones. La verdad es que no encontré nada al respecto de cuál es la utilidad del aspecto del líquido. Ya ves que en el líquido sinovial, perdón, en el líquido de derrame, en el líquido meningio, todos tienen así sus descripciones claras. Te digo, aquí también las tienen, pero no encontré cuál es la utilidad de identificarlas. Pero bueno, se ve turbia, ¿no? Pareciera que es infeccioso. Parece pus, ¿no? Entonces, con estos análisis, ¿tú qué diagnósticos concluyes? Pues sí, podría ser una artritis séptica. En el artículo de la doctora Abby se mencionaba que, pues, quizá no en todos los pacientes se puede o es común encontrar la elevación de la celularidad en el líquido sinovial, pero que mayor de 50.000 con predominio de polimorfonucleares, pues sí te lleva mucho al diagnóstico. Además de que pues sí tiene leucocitosis y elevación de la BCG. Ok. Quizás, no sé si sea de utilidad la proca en el líquido sinovial. Y, bueno, no sé qué tanto se haga. Ahorita lo vemos. ¿No te hace ruido lo de los cristales? Sí, pero la verdad es que no recuerdo nada de eso de reuma. De las repungencias. Ahora vamos a ver en el chat como que alguien comentó. Sí, parecerían de urato, ¿no? Así es, Raúl. Y recuerdan también, perdón, Kevin, de que Sí, doctora. de que cuando un paciente tiene, como decía Kevin, pues prácticamente muchos de los pacientes que van a desarrollar una artritis séptica, tienen un factor de riesgo, ¿no? Es muy común que en medicina interna y en lo largo de nuestra vida nos encontremos pacientes con esta patología, con enfermedades articulares y que tomen medicamentos, ¿no? O sea, realmente el que usen previamente esteroide, algún otro tratamiento inmunológico, metrotexate, que estén también con algún otro tipo de biológicos incluso, pues todo eso también modifica el líquido, las características. Entonces, a lo mejor, si bien en este paciente sí vemos el líquido con elevación de la celularidad, el simple hecho de tener ese tipo de tratamiento puede hacer que las características macroscópicas o en el citológico no sean las que realmente esperemos o como las del libro, y tampoco la presentación clínica. Entonces no lo vamos a ver así tan frecuentemente. Y eso aplica de una vez, aunque no es el tema, para todo tipo de líquidos. También cuando vemos pacientes con meningitis bacteriana, donde yo esperaría a lo mejor encontrar un líquido como me lo describen en el libro. Si un paciente es un huésped que es un hospedero que tiene una característica especial de inmunosupresión, no siempre lo voy a ver de las características del libro, ¿no? Entonces, por eso es importante. Nada más eso, Kevin, gracias. Gracias. Nada más, Raúl, ¿qué estudio te gusta? Gracias, Carla. Muy bien. A ver, Raúl, ¿qué estudio te gustaría? Seguramente ya tienes tu sospecha, vas a iniciar tratamiento y demás, pero ¿qué estudio crees que valdría la pena solicitar como para reafirmar tu diagnóstico? Pues yo creo que de primera instancia valdría la pena pues cultivarlo y hacer una tinción de Gram con el líquido que está ahí. Excelente. Gracias, chicos. Bueno, aquí aquí les pongo los criterios clásicos diagnósticos de la artritis séptica que, créanme, que datan de hace más de 50 años. Los famosos criterios de Newman y que se basaban precisamente en estos 4 exceptos. El primero y el más importante y con más peso, pues desde luego es el aislamiento de un organismo en la articulación. Segundo, aislamiento de un organismo de cualquier sitio en el contexto, obviamente, de la sospecha de una artritis séptica, es decir, el paciente con las manifestaciones clínicas, a lo mejor se podía en aquel entonces llegar a catalogar como artritis séptica, incluso en la actualidad se sigue haciendo, y los demás pues que ya son un poco más histopatológicos, sin aislamiento del organismo, pero evidencia histológica o radiológica de infección, un poquito con sus asegúnes estos, vamos a ver más adelante que los estudios de imagen, pues en realidad ninguno te va a decir con claridad que tu paciente tiene artritis séptica, y desde luego pues también líquido turbio desde las articulaciones. Vean, aquí es lo que les comentaba anteriormente. Al parecer ellos también lo consideraban así. Ahora esto ya no se considera con tanta precisión. Y bueno,
Como bien dijo Raúl, las bases para hacer el diagnóstico pues son la tinción de Gram y el cultivo de líquido sinovial. Y pues es súper importante que procuren tomarlos al menos antes de que se haga la administración de antimicrobianos, porque como ya dijo la doctora Abby, en cuanto a líquidos hablamos, si ustedes otorgan un antimicrobiano y demás, pues desde luego que van a disminuir el rendimiento de su prueba diagnóstica. Perdón, antes de llegar al diagnóstico definitivo con tinción de Gram y cultivo y demás, muy seguramente ustedes, como cualquier líquido, van a querer analizarlo, mandarlo al laboratorio, ya sea que le hagan citológico, citoquímico y demás, porque pues es parte del abordaje diagnóstico y porque muchas veces está pues con mayor prontitud que el resto de los estudios. Se ha demostrado que la sensibilidad y la especificidad del análisis de líquido sinovial en los parámetros que vamos a ver enseguida es del 62 y del 91%. Y como bien dijo ya Carla, en el caso de la artritis inflamatoria, infecciosa no gonocócica, el punto de corte es de más de 50,000. Obviamente, si ustedes le dan un valor mayor a 100,000, la sensibilidad aumenta hasta casi el 90 y tantos %, pero a sacrificio de la especificidad, y obviamente van a tener una tasa de falsos negativos probablemente muy importante. Sin embargo, vean ustedes, lo que más nos llama la atención aquí es, quiero que se sitúen en las partes de arriba, las dos flechas de arriba, enfermedad inflamatoria por cristales, pueden llegar a tener valores desde 2,000 hasta 100,000. Enfermedades inflamatorias no cristalinas pueden también llegar a tener desde 2,000 a 100,000. Entonces, uno aquí es donde se pregunta, ¿qué onda, no? Entonces, 50,000, 100,000, ¿cuál es el punto de corte? Y pues se ha aceptado actualmente que el punto de corte sea mayor a 50,000 en connivencia con un nivel de polimorfonucleares mayor a 75%. A diferencia de otros líquidos, como pudiera ser el de derrame y el líquido cerebroespinal, la glucosa y las proteínas aquí no tienen utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando analicen un líquido sinovial, pues vale la pena nada más pedir el citológico, pues porque el citoquímico está totalmente fuera de contexto, ¿de acuerdo? Entonces, quédense con ese porcentaje, más de 50,000. Ojo, pueden llegar a coexistir la artritis infecciosa y la artritis inflamatoria, por supuesto. Y obviamente la pauta la va a determinar los antecedentes de su paciente y los hallazgos microscópicos. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad inflamatoria por cristales, como es el caso de nuestra paciente, no sé si se acuerdan que también tenía cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa, que como bien dijo Raúl, son de monourato sódico. Pareciera que esta paciente tiene la coexistencia de una artritis séptica y una artritis inflamatoria y efectivamente pueden llegar a coexistir. En cuanto al diagnóstico microbiológico, pues los dos pilares del tratamiento, como ya mencioné, es la tinción de Gram y los cultivos. Sensibilidad, desafortunadamente, solo está positiva en 50% de los casos. Sin embargo, es súper importante realizarlo porque va a ser la guía terapéutica en una gran proporción de los casos, en el sentido de que si ustedes aíslan microorganismos Gram positivos o Gram negativos, pueden orientar su terapéutica respectivamente. Entonces, siempre es importante que la realicen y, desde luego, en conjunto con la tinción de Gram, los cultivos, porque la tinción de Gram, si es que te llega a identificar el microorganismo, te va a guiar la pauta de tratamiento para tu paciente. En el caso de los cultivos, como ya les dije, ¿sí me escuchan? Se cortó un poquito. Pero ya te ¿Ya voy a regresó? escuchar. Ya. Ok. En el caso de los cultivos, gracias Edu, como bien les comenté, es súper importante procurarlos antes de los antibióticos porque hasta un 20% de los casos en donde se tiene sospecha fuerte y sólida de que hay artritis séptica van a resultar negativos en medios sólidos, por lo que siempre hay que procurar tomarlos antes de los antibióticos. Estos llegan a positivizar hasta en 67% de los casos y algo que se ha visto hace algunos años, pues es precisamente el hecho de que en frascos de hemocultivo mejoran rendimiento. ¿Esto por qué? Porque si ustedes inoculan en un medio sólido, lo que puede llegar a suceder es que la cantidad de bacterias que inoculan es poca, la cantidad de líquidos fue inadecuada, o bien son bacterias fastidiosas que tienen un crecimiento lento o retardado y en medios sólidos probablemente no las van a identificar o aislar, por lo que está justificado inocular precisamente estos extractos de líquido sinovial en hemocultivos para mejorar rendimiento de las mismas. Y algo muy importante, si ustedes no tienen chance, como es el caso de troncoso,
Si ustedes no tienen chance de hacer la artrocentesis y enviar el análisis al laboratorio de microbiología, porque son las 3 de la mañana, porque ya no se los aceptan, porque a lo mejor no tienen la destreza y la habilidad para tomar la muestra de una articulación, hay que procurar al menos los hemocultivos, puesto que hasta en 50-70% de los casos van a estar presentes, y en pacientes que tienen tanto tinción de Gram como cultivos negativos, 11% de ellos van a tener positividad en cultivos y va a ser hemocultivos, perdón, y va a ser su único medio de aislamiento. Entonces, insisto, si no tienen manera de hacer la artrocentesis por la hora, además no pueden cultivarlo, al menos procuren los hemocultivos antes de que inicien el tratamiento antimicrobiano. Yo sé que esto muchas veces es difícil en troncoso, porque se les adelantan en urgencias y les dejan antibiótico, pero bueno, a consideración de ustedes. Otros métodos diagnósticos que tenemos disponibles, pues son ya específicos de ciertas enfermedades. Lo vamos a ver más adelante con las enfermedades de transmisión sexual. Los cultivos uretrales y rectales nos pueden dar la pauta en un momento dado en cuanto a la identificación de microorganismos gonocócicos. El test de amplificación de ácidos nucleicos, nuevamente en artritis gonocócea o por especies de Borrelia. Serológicos cuando se tiene la sospecha de enfermedad de Lyme, que desde luego tiene características particulares. Los estudios de imagen, como pudiera ser la radiografía, el ultrasonido, la TAC, la imagen por resonancia magnética, que es el gold estándar para tejidos blandos y óseos, pues como tal no te van a identificar un dato patognomónico de un proceso infeccioso a nivel articular, sino que te pueden indicar en un momento dado que haya un acúmulo de líquidos en la articulación y desde luego pueden ser la guía para el drenaje en articulaciones de difícil acceso, como bien pudiera ser la cadera. Es el ejemplo que les pongo a la derecha. Esta es una secuencia de imagen en resonancia magnética, un corte axial de una imagen ponderada en T2, en donde ustedes pueden ver precisamente el acúmulo de líquido sinovial en la sinovia de la cadera izquierda. Difícil a veces de integrar o de sospechar, porque como les dije, no presenta manifestaciones claras. Sin embargo, pues si hay la sospecha, sí se pueden valer de este tipo de auxiliares de diagnóstico. Y finalmente, es lo que preguntaba Carla, pues la procalcitonina en un momento dado puede orientar origen microbiológico. Todavía no hay recomendaciones claras ni estandarizadas en cuanto al uso de la procalcitonina, pero pues sí se ha visto que sí es de utilidad en cuanto a la artritis séptica. En este estudio que les pongo aquí, tailandés, se evaluó la utilidad precisamente de la procalcitonina en cuanto al auxiliar diagnóstico para la artritis séptica bacteriana con un punto de corte de 0.5 nanogramos sobre mililitro. En este estudio se evaluaron 78 pacientes con artritis aguda, 28 de ellos tuvieron artritis séptica bacteriana aguda y 50 tuvieron artritis de características inflamatorias. Vean ustedes cómo los valores de procalcitonina en los pacientes que tuvieron artritis séptica tienden a ser más altos que los que no lo tuvieron, en el caso de las bacterianas, de 1.48 versus 0.44. Importante también, la proteína C reactiva de alta sensibilidad tiende a ser más alta también en pacientes con artritis séptica bacteriana aguda, y el conteo de células leucocitos en el líquido sinovial también es significativamente mayor en el líquido sinovial de pacientes con artritis séptica con respecto a los que no lo tienen. ¿De acuerdo? De tal manera que se estimaron la sensibilidad de 59% y una especificidad de 84%. Y bueno, en el análisis multivariado se evidenció que el área bajo la curva de la procalcitonina es de 0.789, un poco más cerca de la unidad con respecto a sus contrapartes, como podemos ver también en la imagen de la derecha. Y esto, pues, no soy experto ni nada, pero lo que nos quiere decir es que la prueba es más útil que sus contrapartes, contrario a la proteína C reactiva, a la velocidad de sedimentación globular, que tienen valores de área bajo la curva cerca de 0.5, lo cual nos hace pruebas pues poco útiles o con valores controvertidos. Importante también, vean ustedes, el conteo de células en líquido sinovial, el área bajo la curva es de 0.821. Incluso con esto podríamos sacar conclusiones en que tiene mejor rendimiento en cuanto a la procalcitonina, de tal manera que ustedes se preguntarán, bueno, y si el análisis de células de líquido sinovial tiene mejor rendimiento que la procalcitonina, entonces ¿para qué gasto tanto en procalcitonina y demás? Pues bien, hay condiciones en que la procalcitonina podría ser un marcador útil, como pudiera ser
en el caso de uso previo de antimicrobianos, que como ya dijo bien la doctora Abby, disminuye el rendimiento del citológico del líquido sinovial, en caso de pacientes con leucopenia, porque están inmunosuprimidos por cualquier situación, o bien cuando ustedes no pueden realizar la artrocentesis por condiciones mecánicas, entre otras cosas, o de recursos y demás. ¿Alguna duda con lo de la proca? ¿Sí te quedó claro, Carla? Sí. Bueno, entonces, valores arriba de 0.5 pudieran ser indicadores. Desafortunadamente ya no lo tienes, digo, aquí lo vas a tener en siglo. También hay que ser racionales con la proca, es caro y pues si tienes las variables clínicas de mayor acceso antes disponibles, pues adelante. Pero si te queda la duda, pues también es válido. Entonces, volviendo a nuestro caso, ¿real o sospechosa? Tiene artritis séptica, tiene artritis gotosa, tiene una reactivación de su artritis reumatoide. Nos faltó por ahí tal vez calcular el SEDA y entre otros valores para ver si era artritis reumatoide, pero bueno. En este estudio también de Lancet se evidenció que los pacientes con artritis séptica con aislamiento microbiológico y los que tienen artritis séptica sin aislamiento microbiológico tienen variables similares en cuanto a la edad, la presencia de los síntomas, los factores de riesgo, el conteo de células blancas en sangre periférica, proteína C reactiva y demás. Y todavía más importante que los resultados, independientemente de si hay aislamiento microbiológico o no, también son similares. De tal manera que independientemente de que tengas el aislamiento o no, la mortalidad a los 3 meses puede ser importante, a los 2 años, y la tasa de discapacidad también. Por lo que se concluye que estos pacientes tienen desenlaces similares y como bien dijo la doctora Abby, si ustedes tienen la alta sospecha de que su paciente tiene artritis séptica, vale la pena darle tratamiento antimicrobiano y posteriormente, de acuerdo a evolución clínica, pues desde luego ya suspenderlo. Súper importante, ya vimos, ya lo mencionó Iván, el diagnóstico diferencial. Consideren las causas de artritis monoarticular y de artritis poliarticular. Pues desde luego las causas de artritis monoarticular, que son las que nos interesan en este caso, la principal es la artritis gotosa, contextos epidemiológicos y características clínicas, también la enfermedad de Lyme, sinovitis por cuerpos extraños, hemartrosis, también lo comentó Ivonne, si no mal recuerdo, necrosis avascular, factores de riesgo, ya sabemos, niños, uso de esteroides y demás. Obviamente también puede haber enfermedades reumáticas que tengan los flares o los brotes con presentaciones monoarticulares, incluso la artritis por psoriasis también puede llegar a tener una presentación monoarticular en extremidades superiores. Va a depender de su contexto clínico que lo puedan llegar a catalogar, pero si ustedes tienen la sospecha diagnóstica, hacen el aspirado, más de 50,000 células, pareciera infeccioso séptico, adelante. ¿Tienen alguna duda al momento? Ok. ¿Está Dani conectado? No, ¿verdad? Creo que no. Déjame ver. A ver, Sarita. No, tiene duda. Sara, ¿sí puedes hablar? Sí. Ok, pues ya viste aquí, los pilares del tratamiento son los antibióticos y el drenaje articular. Caso concreto de tu paciente, de hecho es la siguiente pregunta. En el análisis de líquido sinovial no se identifican microorganismos en la tinción de Gram. ¿Cuál sería tu manejo antimicrobiano inicial? Pues sería con un manejo que se fuera contra Staphy o Streptococcus. Ok. Contra gran positivos. Tú estás haciendo las indicas, ¿cómo le pones? Puede ser con cefalosporinas, ayudando a Sarita, perdón. Ok. Clindamicina. Ok. Ahorita lo vemos. Muy bien. Los dos pilares del tratamiento, antimicrobianos y drenaje articular, ¿de acuerdo? La terapéutica, pues va a depender, no son recetas de cocina, desde luego va a depender de los antecedentes propios del paciente, del contexto clínico. No es lo mismo tratar a un paciente con un cuadro que aparentemente es leve, a un cuadro que pudiera tener datos de sepsis o de choque séptico, es decir, infecciones severas. Va a depender aquí mucho de las resistencias locales. Insisto, parece que en México, precisamente en el caso de artritis séptica, no hay datos importantes. Sin embargo, sí sabemos que en hospitales como los nuestros, sí hay una cantidad importante de gérmenes MDR, como pudiera ser el MRSA,
o incluso Pseudomonas aeruginosa. Y súper importante los hallazgos que ustedes puedan llegar a tener en la tinción de Gram. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. En el cultivo de líquido sinovial se identifica Staphylococcus aureus oxa resistente. Adri, ¿tú qué elegirías? ¿Qué antibiótico te gustaría ya dejarle? ¿Sí está, Adri? Le puso en el chat vancomicina, Doc. Ok. ¿Y por cuánto tiempo, Raúl? Pues los esquemas son aproximadamente por mínimo 6 semanas, 2 semanas obligadas de manejo por vía intravenosa. Se podría evaluar manejo por vía parenteral ambulatorio, pero bueno, todo es de acuerdo a los cultivos, pues se puede, si es bueno, en este caso es oxacilino resistente, pues de acuerdo a sensibilidad bacteriana, pues se podría adecuar el tratamiento por vía ambulatoria o mantener al paciente hospitalizado. Pero por lo menos 2 semanas obligadas son por vía parenteral. Ok. Enseguida les pongo las recomendaciones de tratamiento de acuerdo a la Clínica de Enfermedades Infecciosas de Norteamérica. Como bien les dije, la mayoría de las veces ustedes pueden orientar su terapéutica de acuerdo a los resultados de la tinción de Gram. Si ustedes identificaran un coco Gram positivo en la tinción de Gram de líquido sinovial y están en un área de baja prevalencia del MRSA, precisamente como dijo Carla, está indicado indicar una cefalosporina de segunda, tercera generación, tercera generación, y en el caso de que identificaran un coco Gram positivo, de igual manera, pero en una área de alta resistencia antimicrobiana y alta prevalencia del MRSA, como pudieran ser sus series de Carolina del Norte y demás, tocaría dejar vancomicina de primera instancia. 1 gramo intravenoso cada 12 horas, obviamente ustedes lo van a ajustar a función renal y demás, cosas que ya platicaron en las clases previas. Por otro lado, si identifican un coco Gram positivo, o bien un síndrome clínico sugestivo de enfermedad gonocócica diseminada, pues aquí, atendiendo a la microbiología que ya vimos, tocaría dejar bien ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas, y bien, si considerasen la infección gonocócica diseminada, acitromicina. Van a ver más adelante que es el régimen de tratamiento para este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, si identificaran bacilos gram negativos, pues tocaría una cefalosporina de cuarta, cefepime 2 gramos cada 8 horas, o bien piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada 6 horas, en el entendido de pues cubrir Pseudomonas aeruginosa, ¿de acuerdo? Situación muy común, ya vimos que solo 50% de los casos ocurre. No encuentran nada en la tinción de Gram, no encuentran nada, en la tinción de Gram, pues tocaría aquí dejar los dos, es decir, cobertura para Gram positivos y Gram negativos, con vancomicina y agregar un antiseudomónico en el caso de adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos, o bien críticamente enfermos o usuarios de drogas intravenosas, de igual manera, considerar cefepime o piperacilina tazobactam. En estos escenarios, si no fuera el caso, se podría dejar vancomicina. En los 2-3 casos que llegué a tener con la doctora Abby y con la doctora Vicky, me tocó que dejaran vancomicina. No sé si usted considera que hay alta prevalencia de MRSA en cuanto a artritis séptica en troncoso, doctora. Pues sí, es lo más común que se ve. En realidad, como dices, no hay estudios. En cada hospital siempre se debe de guiar por la epidemiología, ¿no? Pero realmente yo diría que de todos los casos de artritis séptica, excepto uno que vi con la doctora Lagunas, y que de hecho esa artritis séptica le provocó una enfermedad, pues un choque séptico a la paciente. No sé si te acuerdas de esa paciente, Mari, pero esa paciente tenía el antecedente que ahí yo agregaría en esa tabla de tratamiento empírico, también cuando no identificas en la tinción de Gram organismo o el paciente tiene el antecedente de alguna intervención quirúrgica o de cualquier tipo, ya sea una artroscopía por el motivo que quieran, reparación de ligamentos, enfermedad degenerativa o colocación de prótesis, ahí es obligatorio la cobertura doble, o sea, tanto para organismos gram positivos, obviamente pensando siempre como primer lugar en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y para los bacilos gram negativos.
Por eso hay que agregar ahí la cobertura. También en ese contexto, creo que esa paciente tuvo ese choque séptico fue por una E. coli. Entonces, ahí pues recibió tratamiento, entonces recibió tratamiento con carbapenémico. Y ahí en ese contexto, entonces siempre la cobertura empírica también tiene que ser de esa manera. Ujú. Sí, Ok. ¿te acuerdas, Abby, que esa paciente le había hecho una punción en la consulta a la ortopedista? Ujú, sí, que habían dicho que no era, ¿no? Ajá, que no era porque ese cultivo había salido sin desarrollo, pero más bien creo que el problema fue que después se inoculó, bueno, más bien se inoculó ahí, ¿no? O pudo haber sido que se Sí, inoculara. sí, puede haber sido también. Ujú. Bueno, gracias, doctoras. Y bueno, pues la duración va de 3 a 4 semanas. En el caso de que fuera por gonococos, 2 semanas. En el caso de que fuera por Staphylococcus aureus y demás bacilos gram negativos, puede ser de 3 a 4 semanas. Como bien dijo Raúl, se prefiere que una parte del mismo sea intravenoso y una vez que ustedes tienen aislamiento, desde luego, pues se puede escalar y considerar vía oral. Va a depender de dónde lo lean. Hay quien te dice que 7, 14 días de intravenoso, hay quien te dice que hasta 28. Incluso les voy a presentar enseguida un estudio. Este es un estudio que se realizó de igual manera en Europa Occidental, en Suiza. Es un estudio retrospectivo, unicéntrico, que se diseñó con el objetivo de evaluar los factores de riesgo para recurrencia de artritis séptica, desde luego con énfasis en la duración de la terapia antimicrobiana. Aquí se estudiaron 169 episodios de artritis séptica en 157 adultos. Alguna limitante que yo considero, se excluyeron pacientes con AR, gota, infecciones de prótesis articulares y otras infecciones que, como ustedes pueden ver, pues son de cierto modo los más representativos en este grupo de enfermedades. Y las conclusiones que ellos identificaron es que la duración del tratamiento antimicrobiano no tiene relación con el riesgo de recurrencia ni con las complicaciones a corto ni largo plazo. Miren ustedes aquí, la duración del tratamiento antimicrobiano total de 15 a 28 días comparado con menos de 14 días, 1R menor a la unidad, más de 28 días, 1R igual menor a la unidad. Duración total de la terapia intravenosa de 8 a 21 días comparados con menos de 7 días, igual con ORs no significativos. Sin embargo, lo que identificaron es que lo que te confiere mayor riesgo de recurrencia es ausencia de intervención quirúrgica o bien drenaje, estado de inmunosupresión y controversial esto porque no es lo que la literatura acostumbradamente reportaba, que la infección por patógenos gram negativos, también obviamente el MRSA, confieren mayor, hasta 4.2 veces más riesgo de recurrencia de la artritis séptica, ¿de acuerdo? Limitaciones de este estudio, pues es un estudio retrospectivo, fue una muestra pequeña, se incluyeron casos de artritis séptica de pequeñas y grandes articulaciones, cuando sabemos perfectamente que la artritis séptica de la rodilla y de la cadera no es lo mismo que la de las falanges, y se incluyeron casos sin aislamiento microbiológico, lo que podría restar también poder también al estudio, además de que fue unicéntrico. De tal manera que no se logró demostrar un mayor riesgo de recurrencia en relación a la duración del tratamiento antimicrobiano ni en cuanto a la vía de administración. Sin embargo, debido a las limitaciones, ellos mismos te dicen que no se debería de tomar esto como una recomendación en cuanto a la terapéutica. Sin embargo, puede servir para orientar mayores estudios a largo plazo y, como está sucediendo en la mayoría de las infecciones, menos es más. Vamos a ver, probablemente disminuyan las pautas de duración del tratamiento antimicrobiano. Súper importante, hablando de ortopedistas, el otro pilar del tratamiento, y como ya vieron ustedes, sin intervención quirúrgica hay recurrencia, el drenaje articular. Se recomienda que se realice diario hasta resolución del derrame o cultivos negativos. La realidad es que esto no sucede así, al menos en segundo nivel. En los dos casos que tuve, creo que los drenaron 1 o 2 veces y no fue diario como se recomienda en la literatura. No hay preferencias por métodos de drenaje, ya sea quirúrgicos, intervencionistas o bien artrocentesis. En general se recomienda que el drenaje quirúrgico se considere en caso de artritis séptica de cadera, en falla terapéutica tras 5 a 7 días y la extensión a tejidos blandos. ¿Y cómo valoramos esto de la falla terapéutica? Pues precisamente el hecho de que se drenen diario este tipo de pacientes es para cuantificar la cantidad de líquido que podemos sacar y la cantidad de células que identificamos en citológico. Si tras 5 o 7 días sigue siendo la misma historia de la artrocentesis llena de pus y el conteo celular en la articulación sigue estando mayor a 50,000, muy probablemente nuestro antimicrobiano no está rindiendo efecto.
Ya por último, medidas generales y adyuvantes, que obviamente también tienen que ir en sus indicaciones, el uso de férula con el objetivo de condicionar un posicionamiento correcto para limitar deformidades, ejercicios isotónicos con el objetivo de limitar atrofia muscular. Reportes tempranos y bibliografía temprana recomendaban que la articulación estuviera inmovilizada. Hoy sabemos que no es así y como les dije anteriormente, tiene que estar bien posicionada y frecuentemente estimulada para limitar este tipo de complicaciones osteomusculares. La rehabilitación temprana es súper importante y bueno, si ustedes se lo llegan a preguntar, no hay evidencia en cuanto al uso de corticosteroides en adulto. Yo sé que ustedes saben que hay algunas infecciones en que sí se recomienda, como pudiera ser la meningitis y demás. En este caso, en esta patología en particular, hay un estudio en niños que aparentemente demostró que les va mejor si les administras corticosteroides, también modelos murinos, pero en adultos no hay nada claro, incluso podría entrañar más riesgos, por lo que de momento no se recomienda y se ameritan más estudios para determinar el valor del corticosteroide en la artritis séptica en el adulto. Y bueno, también hay unos reportes del uso experimental de bifosfonatos con el objetivo de disminuir la regeneración ósea, perdón, la osteoclastosis ósea y en cuanto al uso de las interleucinas involucradas, como vimos anteriormente. Nuevas fronteras, este artículo es del año pasado, evalúa la administración de antibióticos intraarticulares en el tratamiento del Staphylococcus aureus resistente a meticilino. De igual manera, es un estudio experimental, preanalítico, en modelos murinos. Se evidenció que el uso intraarticular de vancomicina y teicoplanina junto a la cirugía y antibióticos intravenosos son útiles para aumentar la eficacia del tratamiento, reducen tasas de recurrencia y reducen la mortalidad en estos pacientes. Como les dije, son ensayos animales, faltaría ver el rol en humanos, esperemos que a futuro se puedan diseñar, sobre todo para estos casos en particular, o bien si se llegaran a aislar gérmenes MDR. Finalmente, ya para terminar estas dos diapositivas, la infección de prótesis articular tiene sus características particulares. La infección de la prótesis articular funciona como un nicho microbiológico, favoreciendo la adherencia y la formación de biofilm para la bacteria involucrada. Condiciona una mayor carga de enfermedad y mortalidad y, desde luego, mayores costos a la institución. El curso clínico de estas enfermedades es indolente. No se van a manifestar tan claramente como una artritis séptica en válvula, perdón, en articulación nativa. Si de por sí ya es difícil integrar las artritis séptica nativa, una protésica es todavía más difícil. Y los cursos de tratamiento, aquí sí, Raúl, pueden ir de hasta 6 semanas hasta 3 a 6 meses, dependiendo de la articulación involucrada y la pauta terapéutica que tú elijas. De igual manera, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables, como aquí les pongo. Súper importante, desde luego, la cirugía articular, la colonización bacteriana y la infección del sitio quirúrgico. De hecho, estas se dividen en tempranas, tardías y de desarrollo muy tardío, respectivamente, menos de 3 meses, de 3 meses a 2 años y más de 2 años. Y cada una de estas, pues, tiene distintos bichos involucrados. Aquí tenemos los principales involucrados. Nuevamente, el rey aquí es el Staphylococcus aureus, los estafilococos coagulasa negativos, pero miren, como ya les había comentado antes, el Propionibacterium aureus y otros anaerobios, pues desde luego que cobran importancia. Y las polimicrobianas, miren, aquí pareciera ser que también son más importantes. Consideraciones en cuanto a las infecciones de prótesis articular. Los criterios diagnósticos son diferentes. La guía del 2014, el diagnóstico de infección de prótesis articular se realiza cuando se evidencia un trayecto fistuloso que comunica la prótesis, cuando hay drenaje purulento periprotésico y en el caso de que haya aislamiento microbiológico, obviamente del mismo microorganismo, en 2 o más cultivos de líquido sinovial. Y vean aquí cómo varía de manera considerable. Recuerden ustedes que las infecciones de artritis séptica nativa era un valor de corte de más de 50,000 en el análisis de líquido sinovial. Aquí es tan poco como 1,100. Y en cadera 4,200. Si vean el espectro. Luego el tratamiento igual es con cirugía y antimicrobianos. Súper importante que haya aquí debridación o drenaje de la articulación y generalmente aquí no hay pausas de tratamiento empírico. Este se debería de orientar de acuerdo al aislamiento microbiológico y a los cultivos de sensibilidad. Y como bien les dije, este puede durar de hasta 6 semanas hasta 3 a 6 meses en conjunto con las maniobras de drenaje articular. Incluso, no les puse los criterios porque ya son cosas pues ortopédicas, se puede llegar a considerar el recambio y o el retiro de la prótesis articular.
Finalmente, ya habíamos comentado, la mortalidad va hasta un 10 a 20%, sobre todo el valor más grande en pacientes con artritis reumatoide y sepsis. Súper importante que se aborde, que se diagnostique y que se trate porque condiciona discapacidad funcional en hasta 40% de los casos y similar a muchas otras infecciones sistémicas, el retardo en el tratamiento antimicrobiano y quirúrgico ensombrece pronóstico. En ese sentido, los que tienen peor pronóstico son estos tres candidatos que pongo abajo, el caso de la infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, los adultos mayores y la infección poliarticular que puede llegar a tener una mortalidad mayor al 20%. Listo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? ¿Les gustaría agregar algo a la ponencia? ¿Dudas no tienen? Ya son expertos en artritis séptica. Una pregunta, doctora. Ujú. Bueno, en el caso de una artritis séptica que el paciente llegue con su artritis séptica adquirida en la comunidad, sin ningún factor de riesgo, es una artritis séptica, digamos, virgen, o sea, no operado ni nada. Al momento de tomar la muestra para tomar los cultivos, viendo el espectro de los agentes, ¿sí valdría la pena tomar ambos frasquitos, los de aerobios y anaerobios, o por la cantidad de muestra que pues puede ser no mucha, solamente tomar los aerobios? ¿Es Kevin el que pregunta? Sí, doctora. Ah, ok. Mira, en realidad, más que el medio aerobio, en el hospital de entrada, Kevin, te he de decir que no tenemos una atmósfera de anaerobia buena, por un lado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que prácticamente cuando ustedes están tomando los hemocultivos para el frasco aerobio y anaerobio, no va a ir el de anaerobio directamente a un medio de anaerobiosis estricta, porque no la tenemos en el hospital. ¿Esto qué estoy diciendo? ¿O qué quiero decir con esto? Que prácticamente el desarrollo de los microorganismos que tenemos en el hospital, uno, o son aerobios o son anaerobios facultativos, que como lo vimos en la clase hace una semana más o menos, creo, o la semana pasada, dijimos que el anaerobio facultativo es el que puede crecer tanto en la atmósfera de oxígeno como sin oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, el único microorganismo que no te va a crecer ahí son los anaerobios estrictos, porque no tenemos medio de anaerobiosis. Entonces, prácticamente en el caso del hospital, y porque no tenemos una atmósfera de anaerobiosis estricta, puedes meterlo en cualquiera de los dos frascos, el verde o el naranjita, ¿sale? Muchas gracias, doctora. ¿Qué otra cosa importante? Pues bueno, aquí de lo importante que mencionó Kevin, pues obviamente siempre, como siempre hemos comentado, la epidemiología y la frecuencia de infecciones hay que pensar siempre en lo más común, ¿no? Por eso es en base a lo que los tratamientos empíricos se basan. En el caso de pues el agente infeccioso de este proceso pues va a ser muy importante y se ocupó mucho en muchas epidemiologías y literaturas, el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Entonces por eso es que es el más importante. Pero nuevamente volvemos a lo que también comentábamos de las infecciones, que siempre tenemos que ver el huésped, el proceso, el agente infeccioso más común y el ambiente. Algo de los otros escenarios típicos que no debemos de olvidar o que se pueden llegar a presentar en articulaciones que no son tan comunes como la rodilla, que ya comentó también el doctor, es que pacientes con uso de drogas intravenosas es muy común o es frecuente, mejor dicho, que tengan artritis séptica de las articulaciones acromioclavicular y la esternoclavicular. Entonces ahí también es importante en ese contexto tener en cuenta esa localización en este tipo de pacientes. Igual, exposición a otros factores de riesgo como son mordeduras, que también las llegamos a presentar, tanto mordeduras de humanos como mordeduras de gatos y de perros. El espectro bacteriano también debe de incluir cobertura para agentes como Klebsiella, como Ikenella, como Pasteurella,
también. Entonces, esos microorganismos también tenemos que nosotros tenerlos en cuenta en el caso de mordeduras. Incluso en Quingella quingae, que prácticamente también es una etiología que vemos también, sobre todo, se presenta en niños menores de 4 años. Incluso ha sustituido el papel que antes tenía mucho en niños, la artritis séptica, el Haemophilus influenzae. Entonces, eso es algo también importante que tenemos que tener. Otro, por ejemplo, huésped común que no importante, que pueden llegar a presentar artritis séptica como una manifestación inicial, son los hepatópatas, y ahí los vibrios vulníficos, cuando tienen incluso contacto, no solo, sobre todo, por ejemplo, con pérdida de la contigüidad con algún producto de mar, y que tienen afectación de alguna articulación, pueden llegar también a estar presente el vibrio vulníficus, ¿no? Entonces son como de los otros huéspedes que tenemos que tomar en cuenta. Ya saben que tuberculosis también puede ocasionarles, por supuesto, artritis séptica. Las infecciones fúngicas también importantes en los pacientes con alguna inmunosupresión. Y qué otra cosa importante, ya dijo lo del cultivo, pues es súper rápido, o sea, realmente, como se ha comentado, si nosotros hacemos la inoculación o mandamos a cultivar el líquido, en 24 horas ya sabemos qué bacteria puede ser la más frecuentemente involucrada. El Gram también no lo olviden de hacer nunca, a pesar de que también Kevin comentó, y estoy de acuerdo con él, de que la glucosa, las proteínas y demás no son algo que haya un estándar para basar el diagnóstico. He de decirles que nunca he visto una artritis séptica que no tenga afectación de la glucosa o consumo de la glucosa. En todas las enfermedades infecciosas, bacterianas, les encanta el consumir glucosa. Entonces, siempre vamos a ver, como nuevamente les comento, nunca he visto un proceso infeccioso, sobre todo séptica, meningitis bacteriana también, donde la glucosa no esté afectada. Si bien, como nuevamente recalcamos, no hay un parámetro de punto de corte de decir este nivel de glucosa altamente sugiere, ¿no?, que se pueda tratar de ese proceso infeccioso. Y ya por último, comentar que bien, a lo mejor es también de las cosas que quiero que se les quede en su mente, es que si yo diagnostico una artritis séptica, es casi inmediato y va de la mano la valoración por el servicio de ortopedia. O sea, no es me espero, veo si responde al antibiótico, no, o sea, es prácticamente inicio antibiótico y urgente la valoración por ortopedia, porque la afectación y la discapacidad que provoca estos procesos en los pacientes es muy severa. Igual, aún más, incluso con los procedimientos, con el paciente que tiene antecedentes de procedimientos ortopédicos, ellos saben que no tienen de otra y que tienen que volver a abrir esa articulación que manipularon, hacerle lavados, hacerle, ¿cómo se llama? Hacerle las veces las intervenciones que requieran. Y por último, ya para decir, hay ya estudios, también que comparan el proceso invasivo versus lo no invasivo, es decir, procesos de abertura de una artrotomía o una cirugía abierta de rodilla versus una cirugía menos invasiva, guiada por una artroscopía, ¿no? Y eso pues también se ha visto que en cuanto que es menos invasiva y menores complicaciones que tiene, pues es mejor hacer un procedimiento no invasivo, o sea, hacer las veces que requieras de lavado, pues las artroscopías. No siempre, muchachos, esto también es importante, no siempre cuando tengo un proceso infeccioso de la articulación voy a quitarla, más por ejemplo cuando ya son prótesis, como nos dijo Kevin, que ya tienen más, por lo menos más de 3 meses y menos de 2 años, generalmente hay que hacer ahí como la valoración de si vale la pena o no retirarle la prótesis a esos pacientes. Casi en donde no tenemos de otra para el retiro de la prótesis son en los primeros 3 meses. Ahí casi siempre es importante o va a ser muy común que las lleguemos a retirar, pero hay que hacer siempre la valoración conjunta e integral para ver qué prótesis podemos salvar en los pacientes. Y creo que nada más, no sé si tengan alguna otra pregunta o duda.
mí nada más me gustaría decirle a los muchachos, doctora, tanto a ¿Sí? los MIPS y a los de la FES, que nunca se olviden de las articulaciones, porque pues, siempre que llega un paciente con fiebre y así, decimos vía urinaria, pulmones, diarrea y demás, y como no es muy frecuente o no lo hemos visto mucho nosotros que no tenemos mucha experiencia, nunca volteamos a ver las rodillas, mucho menos los hombros y demás. Entonces, a mí sí, los 3 casos que puse se me fueron así por enfrente. Y ahora, cada que tengo una así, pues tengo la precaución de revisarle las rodillas. Y otra cosa que me da mucho la atención es que, como dice usted, el cultivo es bien rápido. Me acuerdo de un caso que tuve con la doctora Vicky, de una paciente que ni llegó por eso, llegó por pancreatitis. Y de buenas a primeras dijo, me duele la rodilla, me duele, no puedo. Y otros dijimos, pues es artritis séptica. Y la drenamos y el líquido salió con 49,000, 45,000 células. Se lo comentamos a usted y pues usted dijo, pues no cumple el punto de corte, pero sí parece infeccioso. Vamos a darle vancomicina. Al otro día salió el cultivo y le quitamos el antibiótico. Y la señora nada más con el drenaje de 4 centímetros, 4 mililitros de líquido, se le alivió el dolor y nos amó para siempre. Sí, sí, claro que es lo que comentábamos, ¿no? O sea, en menos de 24 horas uno puede decidir ya si sí o no, eso se trata de un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, probablemente esa paciente, no, su componente era más de algo inflamatorio, no sé, a lo mejor no podemos realizar en el hospital, ¿no? Pero a lo mejor también alguna enfermedad por cristales ahí va presente, que sumado a esto de decir, como tú comentaste al inicio de la presentación, que no es infrecuente para nada ver las dos cosas. Ver una enfermedad por depósito de ácido úrico, cristales y artritis séptica también. Entonces, nunca hay que dejar de pensar también en que puede existir las dos cosas al mismo tiempo. Doctora, una pregunta. Sí. Chequé también que, por ejemplo, en algunos pacientes, aparte de inmunocomprometidos, en usuarios de drogas intravenosas, también pueden tener infecciones en este caso por hongos, aunque sigue siendo estafilococo el más frecuente. Por ejemplo, en un paciente que ya lleva una semana, 5 o 7 días, en donde no hay mejoría ni en las características del líquido, pues en sus demás parámetros clínicos y bioquímicos, estaría ya justificado también hacer la búsqueda de patógenos poco frecuentes, como por ejemplo hongos. Sí, sí, definitivamente. O sea, la artritis séptica que es refractaria al tratamiento o que no mejora incluso a pesar de que le haces la intervención quirúrgica, ¿no? Pasan al lavado y sale del lavado y otra vez está inflamada la articulación o empieza a producir mucho material inflamatorio. Definitivamente tienes que pensar en otra cosa y aquí decir que incluso va a tener mayor sensibilidad y utilidad hacer cultivo de los tejidos. O sea, vas a mandar, si ya en tu cultivo sinovial tú no encuentras nada convencional, pues, y de los medios de cultivo más comunes que tenemos en el laboratorio, tienes que pedirle ya a tu médico quirúrgico que cuando pase el lavado ese paciente te tome muestra de tejido. Y ese tejido lo tienes que mandar obviamente a patología y también hacer cultivos especiales, ¿no? Incluso, no sé, hablando de tuberculosis, a lo mejor si se tratará de eso, puedes observar granulomas, tinciones especiales para hongos, GROCOT, Giemsa, Wright, ¿no? Que también te pueden ayudar para ya pensar en algún otro tipo de etiología. Y obviamente que es ideal y que todos lo deberíamos de hacer, también mandar esos medios esas muestras de tejido a cultivo para hongos, ¿no? En medios especiales como Saboró, para pensar igual no solamente en hongos levaduriformes, que también deberían, si se tratara de una patología levaduriforme, pues crece con fácil la cándida en los agares también convencionales, ¿no? El sangre, el agar chocolate, pero a lo mejor se trata de otro hongo que pueda ser de características, un hongo filamentoso, ¿no? Entonces ahí ya necesitas otros medios y van a tardar también más en crecer. Ok, doctora, gracias. Sí.
Pues creo que ya, ¿verdad? Parece que sí. Yo tengo una Bueno, duda. ¿sí? Bueno, también leí que la radiografía y el ultrasonido también eran como para de utilidad diagnóstica. Sin embargo, ¿en qué momento, en qué curso de la enfermedad se utilizan, siendo que el cultivo es como el gold estándar? Pues es que en realidad yo para el diagnóstico de como tal de artritis séptica no los utilizamos. Yo creo que esto, como dijo el doctor, es un diagnóstico casi 100% clínico. La imagen no te va a apoyar prácticamente en el diagnóstico clínico. Más bien, creo que estos estudios de imagen me iría un poquito más hacia incluso ya resonancia magnética. Obviamente, pues la gente que tiene experiencia en usar el ultrasonido en tejidos blandos, pues también es de utilidad. Y creo que más que nada ya va dirigido hacia ver la afectación que un proceso infeccioso te dejó o te está provocando en una articulación, ¿no? Nuevamente volvemos, por ejemplo, al ejemplo de la refractariedad de tratamiento. Igual, cuando un paciente no responde al tratamiento, el estudio de imagen creo que te puede ayudar también a estar seguro de si sí realmente tiene una mala evolución, ¿no? Porque ves ahí alteraciones y inflamación persistente en tejidos blandos, no sé, hasta incluso ya que una enfermedad articular se pueda estar complicando hasta volverse una osteomielitis, ¿no? Entonces serían como los escenarios en que creo que los podrías utilizar, pero definitivamente para el diagnóstico de artritis séptica creo que no es una herramienta que sea útil, más que nada lo podríamos utilizar en ese contexto que te acabo de comentar. Ahí, perdón, doctora Abby, también yo creo que podría ser útil cuando vamos a tener una rodilla que esté súper inflamada, pero en una Para guiar, ¿no? suposición, entonces guiar como que hacer el ultrasonido para guiar la punción, entonces Claro. sería como que una forma de utilidad para hacer una punción ya más dirigida, ¿no? No como normalmente la hacemos que son siguiendo las referencias anatómicas. Que lo usan mucho, por ejemplo, los reumatólogos, los que tienen ahí una especialidad en hacer ultrasonidos articulares para darse cuenta cómo está la sinovial, etcétera, y demás. O sea, creo que en ese punto sí tendría una utilidad el ultrasonido. Sin embargo, pues no en todos los lugares se hacen ultrasonidos articulares. Por ejemplo, en el hospital no hacen ultrasonidos articulares porque tienen que tener un adiestramiento especial los médicos radiólogos o en este caso los reumatólogos, que son los que generalmente hacen este adiestramiento en ultrasonido. Y lo otro que decía Kevin, pues sí nos tocaron varias rodillas. Me acuerdo que la última que nos ayudó, doctora, no le sacamos casi como 1500 cc, ¿no? Un señor. Ajá. Y el señor también descansó bastante. Entonces nos sirve para establecer el diagnóstico, para ver las características del líquido y sobre todo, en el contexto de que no sea algo infeccioso y que sea simplemente inflamatorio, de verdad que los pacientes descansan. Así como esa paciente que nos tocó a Kevin y a mí, que le sacamos el líquido y ya después como si nada, después que andaba casi llorando del dolor. Entonces, pues sí, es Sí, también que realmente lo hagan. eso también es importante para los médicos en formación, ¿no? Que toda rodilla inflamada, ante la menor sospecha y duda, hay que puncionarla. Obviamente con las medidas, como dice el doctor Reina, asepsia y demás, para evitarle una complicación al paciente, porque como nos comenta la doctora Barqueño, tiene fines tanto diagnósticos como de fines terapéuticos también a los pacientes. Y sobre todo esas medidas, porque si no terminamos como el paciente de Mari, ¿no? Que finalmente no tenía y después de la punción pues ya tuvo y resulta que ahora es una nosocomía, ¿no? No, Y pero fue la cosa. los ortopedistas decían que no tenía por qué ese cultivo había salido sin desarrollo. La Era así como, bendita negación, ¿no? tuvieron que meter a lavar varias veces, ¿te acuerdas, Abby? Y se murió la señora, ¿no? Creo que por otra cosa nosocomial, pero Pues es que después agarró una neumonía, pero todo empezó por la rodilla. pues sí. Pero Gracias, bueno, Kevin.
Gracias. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Muchas Un gusto gracias. siempre. Nos Gracias. vemos Muy bien, mañana. gracias chicos a todos. Nos vemos mañana. Bueno, Descansa. hasta mañana. Buenas noches, gracias, Buenas doctora. noches, descansen. Descansen, bye. Bye.